Muy buenas noches, ¿cómo está? A ver, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de la nueva Constitución. Si es que surge una nueva Constitución, estamos en un proceso constituyente. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en esa etapa estamos, promovida por la presidenta Michelle Bachelet. Necesitamos una nueva Constitución que debe contener una nueva Constitución. Vamos a hablar también de política, del deterioro de la política, de lo que ha pasado. Y si es que la muerte del presidente Patricio Aylwin significa un cambio o es ese granito de San Juan de unos días para después seguir en lo mismo. Hablaremos de todo. ¿Con quién? Con Jorge Correa Sutil, abogado, demócrata cristiano, columnista, fue secretario de la Comisión Rettig en los tiempos de Patricio Aylwin, subsecretario del Interior del expresidente Ricardo Lagos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. Oye, partamos con la Constitución, porque yo creo que muy poca gente se ha dado cuenta que comenzó un proceso, que hay reuniones, que hay un consejo de observadores, que en el gobierno están preocupadísimos por la falta de participación y principalmente de dirigentes políticos de la nueva mayoría, mientras la oposición evalúa, algunos lo quieren, otros no, retirarse de todo este proceso. ¿Necesitamos una nueva Constitución? Tenemos dos problemas constitucionales. Tenemos un problema de falta de legitimidad de la Constitución, y eso es bastante serio porque la Constitución es la última palabra que tú en un conflicto político invoca. Y si esa palabra no tiene autoridad, el conflicto político se te puede desbordar. Por lo tanto, más vale tener una Constitución legitimada. Y el segundo problema yo creo que tenemos es que necesitamos reconstituir la política. De eso estamos hablando re poco en el proceso constituyente. Pero pareciera que el segundo tema que tú anunciabas, esto es cómo rearmamos la política, cómo recuperamos credibilidad, yo creo que es un problema central de la Constitución, pero más bien de la arquitectura institucional que de la discusión de los derechos, que es por donde se va armando la cosa. Ha sido modificada muchísimo. O sea, la verdad es que cualquiera que la estudie se vuelve loco con las modificaciones. Si estudia el texto original y lo compara al que hay ahora, las modificaciones son así es. Sustanciales. No nos rige la Constitución de Pinochet, ese es un eslogan falso. Eso es falso. Eso es falso. La Constitución le queda un enclave autoritario. Y esto es que el Congreso Nacional, o sea, las mayorías políticas representadas en él, no pueden modificar las llamadas leyes orgánicas constitucionales. Y eso hace, Tomás, que tengamos la Constitución más ampulosa, más amplia, más de contenido más extenso que se pueda tener en ningún lugar del mundo. Porque la Constitución es al final lo que se le impone a la mayoría, lo que la mayoría no puede hacer. Y eso en Chile es el texto de la Constitución, que no es muy largo, más todas estas leyes orgánicas constitucionales. Eso debiera ser lo primero que debiéramos desarmar en cualquier proceso, ya sea de reforma o de nueva Constitución. Se equivocó Ricardo Lagos cuando, yo me acuerdo esa caminata hacia el Palacio de la Moneda, esa solemne ocasión, abriendo Morán de 80. Y la Constitución ya tenía el nombre de él y no el de Pinochet. Se equivocó, fue uno de sus errores garrafales, ¿no? Bueno, la derecha fue la primera que salió a decir, en las ironías de la vida, de que esa no era la Constitución de Lagos, que seguía siendo la Constitución de Pinochet. Hoy día tratan de decir que es la Constitución de Ricardo Lagos. No, a mí me tocó vivir internamente ese proceso de reforma, lo conducía el Ministerio del Interior, del que yo era subsecretario, y la verdad es que está muy lejos de ser la Constitución de Lagos. Fue la Constitución que se pudo hacer con las mayorías políticas que habían en ese momento. Yo creo que se terminaron buena parte de los enclaves autoritarios. Pero ciertamente... Pero de ahí a ponerle su nombre... Bueno, es lo que él intentó y que la derecha le impidió, digamos, ¿no? Las ironías de la vida es que hoy la derecha dice que esa es la Constitución de Lagos y Lagos dice que ese avance constitucional permite hoy pensar en una nueva Constitución con más participación. Nosotros tenemos un problema, ¿eh? Muchos extranjeros que llegan a Chile dicen, ¿cómo diablos en Chile se venden las leyes en los kioscos? Y se siguen vendiendo leyes en los kioscos hasta el día de hoy, a pesar del Internet. Y se venden, una cosa impresionante. La nueva ley. Bueno, resulta que muchos chilenos creen que cambiando la Constitución les cambia la vida. Puede ser en parte, pero... Así es, Tomás. Pero puede ser en parte, no sé, el derecho al trabajo. Hay constituciones en Latinoamérica que establecen el derecho al trabajo. Y son normas programáticas. En Chile tenemos el derecho al trabajo y a una remuneración justa. Dios me libre que los jueces pudieran fijar las remuneraciones justas. Ojalá... las constituciones les cabe todo, Tomás. Entonces la gente se hace la ilusión de que vamos a tener bienes y servicios porque la Constitución lo dice. Yo creo que la Constitución es básicamente un conjunto de reglas para ver cómo regulamos la disputa política, o sea, para ver cómo resolvemos el salario justo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, quiénes lo deciden y con qué mayoría lo deciden.
Si eso es una constitución, debiéramos estar discutiendo de procedimientos democráticos, mucho más que de derechos. Poner derechos en la constitución, particularmente derechos sociales, no los garantiza y por el contrario le resta responsabilidad y le resta preponderancia a la política y se lo entrega a los jueces. Y creo que es uno de los males políticos que tenemos hoy día. Todas las decisiones más importantes se toman en distintos foros que no son las mayorías políticas. Por lo tanto, las mayorías políticas no tienen que responder de nada, porque al final las cosas se resuelven con el Banco Central o en el Tribunal Constitucional. La actual Constitución establece el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Así es. Y andan todos pero llenos de humo en Santiago y en otras partes, en Temuco, en Coyhaique, etcétera. Así es. Es salvaje. Así es. Y eso demuestra que las constituciones no aseguran por sí mismos, lo que asegura por sí mismo son buenas políticas públicas. Y una constitución puede ayudar a que haya mejores o peores políticas públicas, a que haya, por ejemplo, más participación en la discusión de políticas públicas. Esa sería una garantía procesal que a mí me gustaría ver mañana en un texto constitucional. Pero la constitución tiene que tener principios. No. ¿Qué tiene que tener? La Constitución tiene que tener, ojalá, bueno, la gente dice que tiene que tener principios y el proceso constituyente va a preguntar por los principios. Y entonces la gente va a discutir si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad o los individuos. Va a discutir si el principio de subsidiariedad o el principio de solidaridad. Y al final, todas esas definiciones, Tomás, son definiciones genéricas, vagas, de la cual se toman los jueces para quitarle poder al final a la política e imponer valoraciones que son las suyas propias. O sea, al final le estamos entregando más poder a una élite. Ojalá dijéramos pocos principios. Luego tiene que tener una arquitectura institucional, o sea, quién resuelve cada problema y con qué mayoría los resuelve, quiénes participan en esa decisión. Eso es lo central, creo yo, que al final tiene una constitución. A mí me llama la atención que los dirigentes políticos, por ejemplo Michelle Bachelet, que ha impulsado la constitución, yo no conozco nada de lo que piensa sobre cómo debiera ser una constitución. Por ejemplo, yo no sé si Michelle Bachelet cree en un gobierno, en un sistema de gobierno presidencialista, semipresidencialista o parlamentario, si cree en un Estado unitario federal. Eso estoy hablando de cosas tremendamente gruesas. No sé nada, entonces yo digo, pero ¿por qué no dice nada? Otros dirigentes tampoco hablan poquito, no se la juegan. Yo percibo mucha preocupación por que hable la gente, lo que me parece muy valioso, de no hacer un proceso de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, lo que también me parece muy valioso. Pero me temo que sin algunas ideas fuerzas sobre la mesa, y en eso comparto la crítica que hay en tu pregunta, sin algunas ideas fuerzas, sin alguna carne en esta discusión, es posible que la discusión se nos vaya a un debate más bien de aspiraciones, de buenos deseos para Chile, en el peor de los escenarios, más bien de consumidores que de ciudadanos. Creo que debieran bajarse algunas ideas fuerzas para que la discusión fuera más fuerte. Y entonces tú podrías alentarla, ¿no? Mucho más. Evidentemente. Y podrías darle el espacio que la UDI está reclamando en el debate constitucional. Hoy día no sé qué dirías si se lo das, y podrías darle espacio a los distintos grupos. Pero tiene de valioso, Tomás, de que yo creo que viene un proceso de escucha. De que los que hemos hablado más de la cuenta vamos a callar y vamos a ver qué dice un poco más de abajo hacia arriba. También es interesante, porque la gente, muchas personas, no sabe muy bien exactamente lo que significa una u otra alternativa. ¿Cómo no va a ser interesante que distintos dirigentes políticos nos digan, yo creo en esto por tales y tales razones, y el otro diga, yo creo en esto por tales y tales otras razones? Mirar este debate y tomaremos una decisión. Pero nada de eso se está produciendo. No, desgraciadamente. Porque la discusión ha sido mucho más sobre procedimientos que sobre contenido. Y los procedimientos son muy importantes, pero hemos debatido muy poco sobre contenido. Pero hay elementos de discusión. Yo vengo ahora del lanzamiento de tu Constitución de Lagos y creo que ahí hay un conjunto de ideas que se confrontaron unas con otras que tienen mucho que ver con lo constitucional, muchas veces lo exceden, más bien son materias legales o reglamentarias, muchas de ellas, pero donde me parece que hubo una avidez por participar, 9.000 ideas, más de 100.000 interacciones y visitas. Es un ejercicio que da cuenta de que la gente quiere hablar sobre estos temas. Ahora, se va a llegar... Yo preferiría dirigirlo un poco más. Yo preferiría preguntarle a la gente, oiga, ¿y por qué usted no está dispuesto a votar? Esa sería una pregunta que a mí me sería muy valiosa. ¿Por qué dejó de votar usted? ¿En qué sería necesario para que usted volviera a creer en la política chilena? ¿Cómo tendría que cambiar esta? Esos son el tipo de preguntas que yo creo que debiéramos hacernos para empezar un proceso constituyente, para tener un diagnóstico. Y en cuanto a la aprobación ciudadana, finalmente todo esto
muchas veces llega un plebiscito y hay un texto a fardo cerrado. Esto es. Me pregunto, ¿y no será bueno que los chilenos previamente, a lo mejor con 2 plebiscitos, decidan sobre las cosas gruesas y después sobre un texto? Ojalá no tengamos, si vamos a terminar con un plebiscito, que yo creo que sería muy positivo, ojalá no terminemos con un plebiscito con un solo texto, porque difícilmente todos los chilenos pensamos lo mismo. Creo que debieran haber alternativas. Y que por lo tanto un porcentaje de lo que se reúne en la Asamblea Constituyente o lo que se reúne en el Congreso debiera tener el derecho a poner su alternativa en el voto. Bueno, Jorge, en una reunión que hubo hace poco tiempo, donde estaba Michelle Bachelet, dirigentes políticos, un senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, levantó la mano y dijo: no es seguro que lleguemos con un solo texto al final. Puede haber varios textos. Se produjo un silencio total, incluyendo un silencio de Michelle Bachelet. Por lo tanto, la alternativa parece que existe. Ojalá, yo creo que sería bueno. Y es el tipo de discusiones que al final van a provocar mayor participación. Cuando la cosa esté quemando, cuando ya tengamos las alternativas sobre la mesa, ciertamente va a haber mucho más interés por participar. ¿Plazo para esto? Bueno, el plazo que se ha puesto al gobierno es que él va a terminar su gobierno enviando un proyecto de nueva constitución al Congreso Nacional y pidiendo que éste apruebe un método al menos de forma. Así que tenemos bastante tiempo todavía. Vamos a hacer un alto y dejar preguntas planteadas. ¿Por qué la política chilena ha caído en el descrédito en que está? En que todos los chistes sobre políticos hay aplausos, todos. O sea, si uno quiere ser humorista y ser famoso, basta con hablar de políticos. ¿Por qué no ha habido una claridad por parte de la clase política para abrirse a descontar la verdad sobre el financiamiento de la política y andan todos escondiéndose? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana que ha perdido 1 millón de votos desde que se inició la democracia? Volvemos en un instante. Pregunta pendiente, Jorge Correa Sutil. Hacer un chiste de político es matarse la risa, es agarrar aplauso. El chiste hasta puede ser malo, e igual le gusta a la gente. Los políticos están en el suelo. Están en el suelo porque no cuentan la verdad. Por ejemplo, ¿es verdad que todo el financiamiento oscuro de la política fue solamente a la política o en algunos casos fue a los bolsillos particulares? ¿Viven algunos políticos conocidos, senadores, diputados, acorde con los ingresos que tienen? ¿O hay algo más ahí? A simple vista. ¿Cuál es la causa del descrédito de la política? Es la pregunta del millón, Tomás. Yo creo que si no la hacemos, si en eso no consiste el proceso constituyente, yo creo que podemos frustrarlo. Tener un proceso constituyente es reconstituir nuestra democracia y tenemos que reconstituirla haciéndonos las preguntas de fondo. Solo desde ahí creo podemos tener un diagnóstico, porque no ha habido constitución en la historia de Chile que no parta de un diagnóstico. Es la Constitución de Portales, es la Constitución de Alessandri, es la Constitución del 91. Todas ellas partieron de alguna sensación de que algo andaba mal en el país. Yo creo que tenemos una intuición de que anda mal, pero todavía no le aceptamos. Los funerales de Elwin mostraron que ahí había una esperanza que se desesperanzó, que ahí había una confianza que se perdió. ¿Cuándo se perdió? ¿Por qué se perdió? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo no tengo la respuesta. Porque mientras estaban velando a Elwin, a metros, estaban discutiendo sobre el pacto municipal. Y no llegaban a acuerdo. Bueno, y no llegaron a acuerdo y llegaron atrasados. Y lo estaban velando. O sea, a metros. Una vergüenza. Pero Tomás, ¿es eso lo que causa el descrédito de la política? ¿Es porque no se combatió el modelo, como dicen los jóvenes Boric y otros? ¿Es porque se hizo menos en materia de derechos humanos? ¿Es porque hubo enriquecimiento ilícito? ¿Es esa la razón central? ¿Hubo enriquecimiento ilícito? No lo sé, Tomás. Yo no he sido candidato a parlamentario, pero entiendo que no se podía hacer una campaña política sin recibir financiamiento al margen de Cervel. Jorge, ¿por qué no contar la verdad y pedir perdón? Bueno, comenzó a hacerse y recibió un gran aplauso. Yo lo viví en el cementerio de Elwin con Carola Goich. Creo que eso nos abre una expectativa, nos abre una esperanza. Jorge, hasta el día de hoy la presidenta Bachelet sostiene que no hubo pre-campaña. Están llenos de boletas. Bueno, si ese es el descrédito de la política tiene que hacerse cargo de aquello. Yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos salir a preguntar, Tomás. No debiera estar yo respondiéndote, debiera hacer el proceso
ciudadanos, nosotros estamos opinando. Pero yo quisiera que pasáramos por un tiempo de escucha, pero esa escucha tiene que pasar por reconocer el problema y tienen que contarnos el problema. Si ese es el problema, yo creo que debiera venir una renovación de la política. Ya se han tomado las medidas institucionales básicas de financiamiento de campañas, de forma de elección y de otras cosas, pero sin duda tendría que venir un recambio importante de políticos. Pero hubo una intervención del servicio. Uno dice Servicio de Impuestos Internos. Ahí estaba. Lo intervinieron. Nombraron de subdirector jurídico al abogado de la Fundación Dialoga. No encontraron a otro, a ese. Hace cosas que nunca se habían hecho. Yo nunca había visto una querella en que se excluye expresamente a determinadas personas para que no las persigan penalmente. La igualdad ante la ley es un principio después de la Revolución Francesa lo primero es igualdad. Y no hay ninguna igualdad. Entonces uno dice, bueno, es que nos equivocamos y en la administración anterior desístase de la querella, ¿no es cierto?, actúa en consecuencia. No lo hacen. Esto es una locura, ¿no? ¿Qué crédito o descrédito, no? Tenemos dos cosas malas, creo yo. La primera, y yo comparto tu crítica, es que tenemos entregado al Servicio de Impuestos Internos, un servicio dependiente, la puerta de entrada hacia el sistema penal. Y el Servicio de Impuestos Internos tiene una lógica que es la de recaudar impuestos, que no es la lógica del problema que tenemos. El problema que tenemos es un problema de fe en la política. Tenemos un segundo problema, y yo creo que el instrumento penal es un instrumento muy poco adecuado para solucionar este tipo de cosas. Aquí no estamos hablando no me parece a mí, salvo que haya enriquecimiento personal, salvo que haya cohecho, salvo que se haya comprado una decisión política. Pero no sabemos eso. Eso no lo sabemos. Salvo en algunos casos que sí se están investigando. Las investigaciones Pero en los otros casos no lo sabemos porque no hay querella del Servicio de Impuestos Internos, porque rectificaron y no sabemos quiénes rectificaron. No sabemos. Ahí hay una caja oscura que yo creo que le está haciendo y le va a seguir haciendo muy mal a la política. Y es probable que no salgamos de este pantano. Una pregunta fácil. Jorge Insunza. 15 años pagados por Luxig. 15 años. Miembro de la Comisión de Minería, ministro. Cuando lo descubre, renuncia. ¿No es legítimo pensar que habría que investigarlo si es que hubo cohecho? Sí, las investigaciones de cohecho son ¿No delitos. Y sin embargo, no hay nada. Y los sacos requieren ser distinguidos. Una cosa distinta es aquel que se conseguía una boleta para que un empresario le financiara la campaña. Y otro es el cohecho. Pero también el financiamiento de la campaña por debajo de la mesa crea en la población, creo yo, una sensación de descrédito. O sea, la gente sigue diciendo, ¿y este señor no estaba vendido? Y ese es el punto central, porque al final el Congreso y la representación política es para que nos sintamos representados por los elegidos. Y claro, ahí le ha caído un baldón difícil al sistema político, y cómo vamos a salir de él es una de las preguntas centrales del problema. ¿Qué tienen que hacer? Porque yo me hago otra pregunta, que es como una derivada lógica. ¿Cuántos políticos hoy día están en manos de los empresarios que les pagaron y por lo tanto podrían estar sometidos a un chantaje? Yo denuncio, cuento y tú caes. Y parto desde la presidenta para abajo, porque aquí están todos. Yo no sé porque la qué debiéramos legítima, hacer para salir de esto, pero lo que a mí me gustaría que se hiciera es que cada parlamentario diera a conocer sus fuentes de financiamiento, y que eso significara una inhabilitación para todas aquellas discusiones legislativas en las cuales sus financistas puedan estar involucrados. Pero eso pasa por abrir las cartas, ya sea públicamente, ya sea ante la Comisión de Ética de cada una de las cámaras. Sé que esta segunda alternativa me va a ser criticada, pero yo soy de los que creo que la política hay que hacerla en la medida de lo posible. Pero me parece que esa información debe estar en alguna parte para inhabilitar la votación, por lo menos para dar alguna sensación a la ciudadanía de que los votos no están comprados. Podrían estar comprados, ¿no? Digo, podrían estar influidos al menos, ¿no? Yo no quisiera sembrar más dudas de las que ya hay en la población, pero me parece que esa duda está instalada y hay que enfrentarla. Que mirar para el techo, que decir que aquí no ha pasado nada y que podemos seguir haciendo política como se hacía antes. Yo creo y comparto contigo de que hay una crisis suficientemente profunda
pensar en soluciones distintas y novedosas. Se discute la reforma laboral en estos momentos ahora en el Tribunal Constitucional. ¿Estás de acuerdo con la reforma? No sé si estoy de acuerdo con la reforma, no soy un experto en la materia, pero sí me parece que no hay vicios de inconstitucionalidad en ello, a menos que entendamos la Constitución de una manera tan amplia que limite la política más allá de lo conveniente. ¿Y políticamente estás de acuerdo? No lo sé. Yo creo que efectivamente hay que procurar la redistribución del ingreso, pero no me atrevo a dar una opinión porque no la tengo autorizada de cuáles son exactamente los modos de lograr que haya un mayor poder en el mundo sindical. Conversando con Osvaldo, me parece que más bien eso tienen que responderlo los economistas que los abogados. Conversando con Osvaldo Andrade, que fue ministro del Trabajo, Gobierno de Concertación, decía, por ejemplo, que él estaba de acuerdo, y así está en la reforma laboral, que si hay una empresa de 300 personas, un sindicato de 8, no se puede aumentar el sueldo de ninguna de las otras 297 personas, a menos que cuente con el acuerdo de ese presidente de sindicato. O sea, 8 condicionan la mejoría de un sueldo, aunque sea por mérito, de otras. Sí, pero también 200. Tú alientas a la organización de los otros 297. ¿Cómo? Entonces, tú alientas la organización de los otros 297. No me parece que sea inconstitucional, eso es todo lo que yo quisiera decir, digamos, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo por una mayor organización sindical en Chile. Me parece que era una deuda que teníamos. Entiendo las voces que dicen que esto es propio del siglo XIX y que en el siglo XXI no es esa la forma de organizar a los trabajadores, pero creo que tenemos poco poder sindical en Chile. ¿Y no es bueno establecer por alguna norma legal diferencias máximas de sueldo al interior de las empresas? E ir en un camino progresivo. Los economistas te van a decir de que eso no va a fomentar el crecimiento y que sin crecimiento no hay distribución. Y ahí viene la vieja discusión. Yo prefiero francamente otros límites que me parecen más importantes. Me parece que tenemos que alentar mucho más competencia de la que tenemos en muchos rubros. Esta economía se ha ido concentrando y sobre todo me parece que tenemos que tener reglas mucho más claras para poder regular actividades ilícitas en el mundo de los negocios. ¿Qué va a hacer de la ADC? Un partido que está dividido internamente, absolutamente, que ha perdido 1 millón de votos, que no tiene candidato presidencial, por lo menos con alguna posibilidad, a mi juicio, que en este gobierno reclaman porque no tienen voz ni voto, que dicen que Jorge Burgos ha estado solo en el Ministerio del Interior. Una democracia cristiana que además da la impresión que no es un partido centro-centro, o sea, que juegue de bisagra, sino que siempre está hacia un costado, por otras razones, que son entendibles, puede ser, pero que está ahí y que no tiene voz porque está quebrado internamente. No, yo no creo definitivamente que el Partido Demócrata Cristiano esté quebrado internamente. No me parece que las diferencias que hoy presenta el Partido Demócrata Cristiano sean mucho más agudas de las que tenían Renán Fuentealba y Patricio Aylwin. Me parece que hay además una sensación de pertenencia muy fuerte entre aquellos que legítimamente discrepan. No creo que los partidos, me parece bien la diversidad al interior de los partidos, creo que los partidos tienen que aglutinar opiniones y eso se hace desde una cierta diversidad. Eso no me asusta. Y lo que sí me asusta es un partido que yo creo que tuvo poca personalidad al comienzo de este gobierno, poca personalidad al armarse el programa y que por lo mismo le ha ido poniendo matices después. Y veo alguna luz de esperanza. Me gustó de verdad el discurso de la Carola Goich, creo que se puso al pedir perdón, creo que reconoció lo que la gente está viviendo, creo que se puso una vara muy alta. Y eso habla muy bien de un político. Yo escuché gritar en el funeral de Aylwin socialismo y la multitud gritaba comunitario. Sí. Todavía nos quedan esos discursos de la Guerra Fría. Y yo los miraba y decía, redención proletaria, dice además él. Yo los miraba y decía, no sé. Está bien, es un partido que está desafiado a modernizarse, es un partido salvo en algunas universidades, con poca presencia en las universidades, y eso es la muerte a largo plazo de un partido político. Por lo tanto, ciertamente tiene que renovarse. En eso no tengo duda alguna. Gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias.